recién la mayoría de los partidos políticos se reunió e hizo un llamado a realizar un plebiscito pacífico y democrático. A la cita no acudieron el Partido Comunista, el Radical y parte del Frente Amplio. Para hablar de este y otros temas nos acompaña el diputado independiente Marcelo Díaz. Diputado, bienvenido a las 24 horas, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, esta cita, algunos lo comparan con el acuerdo constitucional del 15 de noviembre, tuvo menos asistentes. ¿Cómo la ve usted las ausencias que se notaron? Lo que pasa es que yo creo que es una cosa de perogrullo pensar en que el plebiscito tiene que realizarse en condiciones de normalidad, y aquí hay una responsabilidad que tiene el gobierno. El gobierno es el responsable de la mantención del orden público. Están reglados y regulados los procedimientos que tienen que adoptar las distintas autoridades para que los actos electorales se desarrollen con plena normalidad, y por lo tanto yo creo que aquí lo que hay que hacer es que cada uno cumpla con su función. Los partidos hacer campañas, por cierto, invitar a votar como lo hemos hecho siempre los chilenos, en tranquilidad, democrática y cívicamente. Así lo hicimos desde que pudimos recuperar la posibilidad de votar en el año 88 hasta el día de hoy. Y por tanto a mí todo este tipo de reuniones a veces me parecen un poquito como majaderas, ¿no? Porque yo creo que efectivamente nosotros tenemos un problema de orden público, pero no hay que olvidar ¿No que... compromete ese orden público la realización de ese plebiscito como algunos han sostenido? Exacto, no. Y me parece además que es peligroso aventurarse en juicios de esta naturaleza, porque evidentemente que hay a quienes no les gustaría o les gustaría que no se realizara el plebiscito, que no se realizara en condiciones normales. Pero Chile es una democracia consolidada. Lo que estamos viendo es una crisis social como consecuencia de la incapacidad de esta democracia y en particular del sistema político que alberga esta Constitución, y de ahí la necesidad de su cambio, de satisfacer de manera razonable las expectativas de desarrollo y bienestar de la población. Entonces yo creo que es un equívoco señalar que puede haber riesgo de que el plebiscito no se desarrolle. Yo creo que lo que hemos visto estos días, incluso ayer en esta multitudinaria marcha de mujeres, es que si hay algo que a todos nos convoca es precisamente, o a la mayoría, la inmensa mayoría, así lo dicen todos los estudios de opinión y las encuestas, a poder realizar esta nueva Constitución que sea por primera vez no solamente en democracia, sino que la historia republicana de Chile hecha con la participación de las personas. Muchos sostienen, diputado, que lo que sucedió ayer ayudó, entre comillas, para quienes, por ejemplo, defienden más la opción del apruebo, a separar definitivamente, o separar, como muchos habían puesto en duda, la manifestación de lo que es la violencia. Qué duda cabe. Y yo creo que si uno mira esta manifestación de ayer, por cierto, muchísimo más masiva que lo que Carabineros reporta. Yo creo que estamos sobre o por ahí por el millón de... Hoy día lo dijo la vocera de gobierno, 800.000 personas. Ya claro, se tiende a normalizar un poco más. Era francamente delirante la cifra que había entregado Carabineros. Y si uno la compara esta con aquella del 1.250.000, se da cuenta que mientras más masiva, más tranquilas son las movilizaciones. Lo que quiere decir que la inmensa mayoría del pueblo chileno lo que quiere es manifestarse precisamente para que los cambios que está empujando no dejen de realizarse. Pero entre medio del 25 de octubre y los de ayer hubo mucha violencia. Qué duda cabe. Y ahí es donde uno dice, bueno, por ejemplo, a propósito de la marcha del rechazo el otro día, uno vio la actuación policial y eran pasivos, y eran bastante pocos como para controlarlo. Y hubo violencia directa y concreta respecto, de hecho, un colega tuyo, un periodista, Rafael Cavada. Lo hemos visto en otras marchas del apruebo. Ahí el gobierno ha pecado de un discurso antiviolencia, pero que luego no se condice, por ejemplo, con las cosas que hace. ¿A su juicio había un trato distinto de Carabineros a una marcha del rechazo que respecto a otras marchas? Yo creo que sí. Y esta mañana me reuní con familiares de personas que están detenidas por supuestamente haber cometido hechos de violencia vinculados a la posesión de artefactos explosivos o armas, por ejemplo, Molotov, esta mañana, sin ir más lejos. Y me contaban un caso de ayer, mujeres detenidas el día de ayer en las que en las comisarías se les tijereteó el carnet, y mañana vamos a enviar un oficio para verificar si esto es verdad. Porque claro, que hoy día te rompan el carnet de identidad significa que lo que están tratando es de impedir que votes. Si eso ocurrió en una comisaría, entonces... Se tijereteaba para el plebiscito del 80, ¿no? Al plebiscito del 80. Se cortaba, claro, la esquina. La esquina, pero en este caso no es para demostrar que votaste, como en ese fraude de la consulta de los 78, creo que sí, fue. Perdón, 78, sí. Sino que en este caso es para impedir que votes. Si esto es verdad, es muy grave. Entonces, yo creo que efectivamente lo que hemos visto entre esa marcha del 1.200.000 más la marcha del día de ayer es que la inmensa mayoría de los chilenos quiere cambios, pero los quiere de forma pacífica, de forma democrática y de forma participativa. Y que la violencia y aquellos que aprovechan y utilizan las manifestaciones para cometer delitos tienen que responder de acuerdo a nuestras normas penales. Y por lo tanto no puede el gobierno levantar un discurso del miedo, porque al final todos sabemos que este gobierno nunca quiso el cambio de la Constitución.
El presidente de la República lo negó en campaña y durante su gobierno. Lo hizo el propio primer ministro de Interior que tuvo, que fue Andrés Chadwick, en una reunión con los empresarios. No va a haber cambio constitucional, el proceso constituyente se pone... Entonces, yo lo que creo es que el gobierno tiene que abocarse a dos cosas: a garantizar el cumplimiento de sus funciones para que el plebiscito se desarrolle con total normalidad y todos los actos electorales posteriores. Y en segundo lugar, a dejar de pensar que los problemas que Chile vive hoy día tienen respuesta policial y no social. Policial, sin duda, el que saquea, el que vandaliza, el que incendia, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que en eso, sin matices, y da lo mismo si está por el apruebo o el rechazo, por ninguna de las dos opciones. El que comete delitos, que responda ante la justicia como corresponde. Porque no hay razón alguna para contaminar una movilización tan masiva y tan contundente como la que los chilenos han desatado del 18 de octubre hasta la fecha, con actos de violencia que a veces, ojo, lo que buscan precisamente es inhibir la movilización de las personas. Entonces yo digo, frente a eso, el peso de la ley, no otro. Por eso es que es tan grave lo que ha ocurrido con Carabineros, porque el hecho de que Carabineros haya incurrido en violación a los derechos humanos, hay que decirlo así, le resta legitimidad a una función que es esencial en cualquier sociedad. Y es que alguien tiene que tener la capacidad de restaurar el orden público o establecer orden público, pero sobre la base de las reglas del Estado de Derecho. Diputado, en el plano personal de usted, se ha comentado mucho de que tendría acercamientos con el Frente Amplio y que estaría cerca. Recordemos que usted renunció al Partido Socialista hace algún tiempo por diversas razones. ¿Va a sumarse al Frente Amplio? A ver, nosotros estamos construyendo un movimiento que se llama UNIR. El sábado tuvimos nuestro primer encuentro nacional y hemos decidido fortalecer dos cosas. Primero, nuestra presencia y nuestra colaboración en la plataforma ciudadana Que Chile Decida, que es uno de los tantos comandos, por decirlo así, en la que está precisamente el Frente Amplio, en la que está Marca 6 y también estamos nosotros como Movimiento UNIR. Y vamos a reforzar y fortalecer nuestra presencia y colaboración en ese trabajo, tanto para asegurar una masiva votación y ojalá masiva en favor del apruebo, pero también para hacer pedagogía respecto del significado de la Convención Constitucional, que es la que nosotros queremos respaldar porque es la que es 100% elegida. Y al mismo tiempo, el movimiento UNIR ha resuelto que su vocación, su razón de existir es empujar la unidad de las fuerzas de izquierda. Y tenemos y queremos construir una relación privilegiada con el Frente Amplio, hemos sostenido con ellos reuniones, queremos construir un espacio de diálogo formal con ellos. El día de mañana, de hecho, los dos parlamentarios de este movimiento, el diputado Patricio Rosas, que también militaba hasta hace 6-7 meses en el Partido Socialista, y yo vamos a integrar uno de los comités parlamentarios del Frente Amplio, porque nos parece que podemos aportar ahí a una coordinación de lo que va a ser a partir de mañana la fuerza más mayoritaria en términos de diputados y diputadas de la oposición, pero no significa un ingreso formal al Frente Amplio. De momento seguimos en nuestra condición de militantes independientes, yo sigo como independiente y abocado a la construcción de este movimiento UNIR, que de momento tampoco se ha planteado ser partido, sino que agrupar a gente que tiene hoy día compromiso respecto de la campaña por el apruebo y la Convención Constitucional y, en segundo lugar, una convicción de que Chile requiere para que no solamente cambiemos la Constitución, sino que comencemos a reemplazar este modelo económico privatizador de los derechos, del agua, de la salud, de la educación, de las pensiones, por un país donde el bienestar de las personas está en el centro y eso requiere una alternativa progresista de gobierno. O sea, es decir, nos gustaría contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a forjar en Chile una alternativa que en 2 años más dispute el liderazgo y la conducción de Chile con un nuevo proyecto, un proyecto de una sociedad más justa. Diputado, el gobierno, ya pasando a la coyuntura, a la discusión que se lleva en el Congreso, se ha puesto como meta tener antes del 26 de abril aprobada la reforma a pensiones. ¿Lo ve difícil? Lo veo complejo y me gustaría que el gobierno tuviese más sensibilidad social, porque en la Cámara logró, a mi juicio, con la aprobación errada de algunos diputados de la oposición, pasar el proyecto y está en el Senado. Yo espero que en el Senado haya más capacidad de hacer reaccionar al gobierno, porque al final del día lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, si se aprobara así, a los chilenos no les dice que al final de su vida, independientemente de cómo les haya jugado la suerte en el mundo del trabajo, que todos saben que es tremendamente inestable y hoy día más que nunca en el mundo entero, va a tener garantizada una pensión mínima de dignidad. Porque lo que dicen no es que nadie va a tener una pensión inferior a la línea de la pobreza, pero hay que decirle a los chilenos que eso son 168.000 pesos. Y como lo dije el día en que voté en contra del proyecto del gobierno, con 168.000 pesos no estamos resolviendo el problema de los chilenos. ¿Cuál debería ser, a su juicio, la pensión mínima? Por lo menos el sueldo mínimo.
por lo menos el sueldo mínimo. Con un país, y si uno va al fondo de diputados en un país, que el promedio de la población gana menos de 500.000 pesos, 50% más. Pero ¿cómo se incentiva a la cotización al final cuando tienes asegurado una pensión de 300.000 pesos? Le pregunto porque del otro lado también dice, si tú aseguras a ese nivel, ¿cómo también aseguras que la gente cotice para que el sistema se mantenga? Pero si en Chile la gente cotiza porque es obligatorio. Si tú miras las industrias en Chile, porque a la AFP se les llama industria, a pesar de que no producen nada, tienen mucho más peso económico en Chile que el cobre, que fue históricamente el sueldo de Chile sigue siendo el principal producto de exportación del país. Pero la industria de la AFP, la industria, maneja muchísimo más dinero que el cobre. Y son nuestros ahorros obligatorios, ahorros forzosos. Entonces, claro, se queda un mundo fuera que no cotiza, que es el mundo independiente, pero todo aquel que tenga contrato y a la medida que tú seas capaz de mejorar las condiciones de contratación de los trabajadores, todos van a estar obligados a cotizar. El tema es cuánta solidaridad tiene el sistema para asegurar precisamente que nadie se quede sin ese ingreso mínimo. Si lo vamos a los números, de cerca de 11 millones de afiliados, poco más del 50% cotiza, pese a que es obligatorio. Claro, pero porque se queda sin empleo, porque el mercado laboral es precario, no es porque la gente evada su cotización. Es más, hay un lado oscuro de la fuerza aquí, porque ¿cuántas empresas no cotizan? O subcotizan. O declaran pero no ingresan los ahorros previsionales en las cuentas de los trabajadores. Antes eso era una falta y se sancionaba con una multa. Después de un tiempo, cuando un tribunal en Coquimbo, en la ciudad de Coquimbo, estableció que eso era apropiación indebida, se convirtió en un delito penado con cárcel para el empleador que no, potencialmente penado con cárcel para el empleador que no ingresa tus cotizaciones, mis cotizaciones. Entonces, yo digo, aquí cualquier sistema previsional, y en Chile tenemos que ir hacia uno mixto. Mixto significa que pone el Estado, pone el trabajador y pone el empleador, pero también tiene que ser solidario, es decir, tiene que haber un componente de apoyo intergeneracional e intrageneracional, porque la promesa que un sistema previsional tiene que hacerle a los chilenos, y esa es la propuesta que nosotros hemos hecho, es básicamente dos. Primero, más allá de su fortuna laboral en la vida, de cuánto ganó y si tuvo laguna no previsional, usted va a tener una pensión mínima de dignidad. Y segundo, la promesa de cuál va a ser la tasa de reemplazo, es decir, cuál va a ser la pensión que usted recibe al final de su carrera laboral, de su vida laboral, en relación a sus últimos ingresos. Cuando se creó este sistema se dijo el 100%, es decir, tú te ibas a jubilar con el 100% de tus últimos ingresos. Hoy día esa tasa está más o menos en el 30%. Eso significa que una persona, un profesor, que hay muchos profesores que esforzándose mucho llegan a los 900.000, 1 millón de pesos después de 30, 40 años de carrera. Un profe, estoy poniendo el ejemplo, un profe pasa a ser un profesor de ingresos medios a un jubilado pobre porque su pensión no es más allá de 300, 350.000 pesos. Entonces, esas son las dos promesas que tiene que hacer un sistema previsional. Nosotros estamos convencidos de que aquello es posible de lograr si es que el sistema tiene más solidaridad. Por ejemplo, que el 6% de la cotización adicional que el gobierno ha propuesto, nosotros estamos de acuerdo en el número, vaya a un fondo solidario. ¿Y cómo le suena a usted que si se hace encuesta entre medio de los mismos cotizantes, mucho más de la mitad cree que tiene que ir una importante parte a su cuenta individual? Si uno le pregunta a los cotizantes, y han habido encuestas de todos los colores políticos, ahí sí que, porque hay institutos más ligados a la derecha, otros más progresistas, pero casi todos, la mayoría de las personas quiere que la mayoría de esta plata adicional que se va a cotizar vaya a su cuenta individual. Nosotros hicimos también en el gobierno del presidente Bachelet encuesta y nos daban los mismos resultados, eso es real. Pero cuando íbamos más profundo y hablábamos con la gente en detalle, y tú le decías, bueno, es eso versus la certeza. Cuando se hace la bajada. Claro, cuando tú le dices, mire, lo que queremos es un sistema que asegure que, como le vaya a usted, va a tener una pensión X, piso mínimo, que le permita vivir, comer, comprar sus medicamentos, y al mismo tiempo que la tasa de reemplazo va a ser sobre el 60, 65%, la gente está dispuesta. Es lo que nos pasa en salud. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿estaría dispuesto usted a que su 7% obligatorio también, en vez de ir a su ISAPRE o a su plan de salud personal, vaya a un fondo solidario y si con eso se le garantizan a usted que va a tener un sistema de salud robusto, en que cuando tenga una contingencia médica va a ser cubierto usted y su familia? Y la gente te dice que sí. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados, porque eso es lo que esta Constitución y este sistema marcó al rásquese cada uno con su propia uña, que la gente dice, tiene muchas dudas de que seamos capaces de construir un sistema solidario. Pero yo le quiero decir a la gente que lo empezamos a hacer en educación. La gratuidad en la educación es un esfuerzo solidario del Estado, porque con los impuestos de todos se financia el 70% de la gratuidad en las instituciones que hoy día
Aunque alguna universidad han criticado harto que los balances dentro de la universidad se les ha complicado. Por supuesto, y eso hay que regularlo y hay que mejorarlo, pero desde la perspectiva de una familia, y esta es una realidad que yo viví en La Serena, en Coquimbo, en Valparaíso, en Viña del Mar, en San Antonio, que antes tenía que elegir a qué hijo mandaba a la universidad. Y luego es una decisión muy difícil. A mí me costaría muchísimo tomar una decisión de esa naturaleza, pero había familias que no les daba para pagar 2 centros de formación técnica, o 3, o 2 universidades. En cambio, hoy día, si te fue bien en la prueba, y por suerte va a cambiar, y optaste a alguna de las instituciones que tienen gratuidad, tienes la tranquilidad de que no vas a dejar de estudiar por falta de dinero. Entonces, esa semilla de solidaridad que fuimos construyendo ahí la tenemos que también sembrar en materia de pensiones, también en materia de salud, porque hasta ahora lo que hemos tenido es un país que evidentemente ha crecido mucho el último cuarto de siglo. Yo creo que nadie puede negar que hemos vivido una expansión del desarrollo y la generación de riqueza en Chile muy, muy significativa. Pero ¿cuánta de esa riqueza ha significado saltos significativos en calidad de vida de las personas? Si fuera así, no tendríamos este estallido social del 18 de octubre. Diputado Marcelo Díaz, muchas gracias por esta conversación mano a mano con Canal 24 Horas. Muchas gracias a usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mano a mano.